tortillas de maíz. Necesitamos una taza en esta muestra de harina de maíz, de la marca que prefieras. Una pizca de sal, que la puedes medir con una cuchara pequeña, que no se le ponga sal, en una cantidad para esta taza semejante a esto. Es solo para dar un poco de sabor. Y una cantidad igual a la de harina de agua tibia, un poquito caliente. La misma cantidad. Y vamos a ir vaciando y mezclando poco a poco. No te preocupes si esto parece como que es mucha agua y que tu masa va a quedar aguada. No pasa eso, porque la harina de maíz absorbe muchísimo líquido. Vamos a necesitar estar moviendo constantemente y vamos a darnos cuenta que van quedando unos pedacitos donde la harina todavía está seca. Vamos a tratar de que se incorpore, mezclamos y movemos la masa hasta que no se pegue en nuestros dedos ni en el trasto. Cuando logres eso, tu masa está lista para preparar tortillas. Lleva un poco de tiempo, pero no demasiado. Esta masa es rápida. Si tienes tiempo y la dejas reposar un poquito, tu masa va a quedar mucho mejor. Incluso si se te llegase a hacer un poquito aguada y no tienes harina para secarla, la dejas reposar un poco abierta de esta manera y se deshidratará y perderá humedad, entonces te quedará manejable. Pero si mediste bien tus cantidades, generalmente es una cantidad semejante a esta lo que tú vas a ocupar. Estamos teniendo aquí la masa lista. Fue muy rápido. Y aquí tienes tu masa con una taza de harina de maíz y prácticamente la misma cantidad, digamos que 4/5 partes de agua. Y está lista tu masa con la que prepararás 10 tortillas medianas. Enseguida vamos a ver cómo preparamos las tortillas. Siguen 2 pasos importantes igual que el anterior. Extender las tortillas y cocerlas. Para extender las tortillas vamos a usar una máquina que Alicia me va a traer en este momento, porque cuando no sabemos extender las tortillas en la mano, usamos estas maquinitas que puede ser igual a esta o diferente. Y vamos a ocupar también un comal que ahorita Julia me va a pasar, por favor, y en él, este es un comal de acero inoxidable, no muy grueso, ojalá pudiera yo conseguir otro más grueso. Y vamos ahora a medir el fuego al que vamos a cocinar nuestras tortillas. Es más bien, este es el nivel de fuego que vamos a ocupar. De una buena vez ponemos el comal a calentar y mientras tanto Alicia me va a pasar un trasto con una poca de agua que voy a estar ocupando para diferentes momentos que ahorita vamos a ver. Muy bien, ahora hago una bola de una por una. Estas se van haciendo en el momento que las vamos necesitando. Hago una bolita, manejo la masa, la muevo en mis manos y un poquito aplastadita la pongo al centro. La máquina tiene 2 pedazos de plástico, uno en cada lado, para que la tortilla no se pegue. Pongo mi masa
Aplasto suavemente una vez, levanto y me doy cuenta que a veces la máquina me deja un lado delgado y otro grueso. Entonces giro mi tortilla para que la parte gruesa quede donde adelgazó la máquina. Vuelvo a aplastar de manera suave, me fijo, giro para que me quede más o menos semejante el grueso de la tortilla. Y esto es rápido. Para quitar el plástico, el primer plástico lo quito levantando ahí donde está. Y uso una servilleta que me va a regalar Julia por aquí. Gracias. La doblo muy bien y humedezco una partecita en aceite que tengo aquí para ponerle al comal y que no se peguen las tortillas. Levanto la tortilla con todo el plástico, la separo de esta manera suavemente y la pongo en el comal en esta forma, con suavidad. No te vas a quemar si no avientas las cosas, si lo haces con cuidadito. Y mientras esa tortilla se está cocinando, voy haciendo otra bola. Y si siento que hay unas partecitas quebradizas, mojo la punta de mis dedos y mojo un poquito la bola de masa. Pero esta tortilla ya tiene que ser volteada. Entonces acerco el agua, mojo otra vez mis dedos y le pongo agüita, porque se secó un poco. Le pongo agüita y la volteo. Mientras está cociendo, regulo la flama cuando me doy cuenta que está un poco fuerte. Mientras esa se está cociendo, vuelvo a hacer lo mismo con otra bola de masa. La pongo aquí un poco aplastadita. Hago la misma operación. Giro la tortilla para que me quede más o menos pareja por todos lados en cuanto a lo grueso. Aquí está lista la tortilla. Y la del comal prácticamente también está lista. Y vuelvo a regular un poco el fuego para no quemar mis tortillas, que lo estaba subiendo en lugar de bajar. Y ya está lista. La oprimo para que se infle. Si puedo con la mano, y si no, uso un trapo cualquiera. La aplasto, se infla y la tortilla está lista para comerse, para hacerse un delicioso taco. Y continuamos de la misma manera. Pongo un poquito de aceite, le pongo al lugar donde va a quedar la siguiente tortilla, la despego del plástico, la pongo suavemente y voy haciendo otra bola de masa. La punta de mis dedos la mojo, manejo la masa un poquito. ¿Cómo me doy cuenta que esta tortilla ya se puede voltear? Cuando en las orillas se ve un poquito seca la tortilla. Dejo aquí la bola de masa, traigo el agua, mojo un poquito, aplasto un poquito y puede servirme esto para aplastarla y voltearla de esta manera. Aplasto otra vez una tortilla, suavemente de un lado, giro, suavemente de otro, giro, depende de cómo vea la tortilla. Y ya está lista. Quito el plástico de arriba,
Veo si esta tortilla ya está lista, le falta un poquito, regulo de nuevo la flama. Constantemente hay que estar regulando la flama para que veamos si el comal se está calentando mucho de un lado o si ya se nos está enfriando y está tardando más, para que nuestra tortilla no se haga dura. Vuelvo, la volteo de nuevo, aplasto con mi mano con un trapo y está lista la tortilla para otro rico taco. Las voy poniendo en un trapo acá. Si vamos a comerlas rápido, lo que hacemos es que las tapamos inmediatamente para que no se enfríen y se endurezcan. Pero si las voy a guardar, entonces no las tapo, las separo y pongo separaditas en un trapo las tortillas para que se sequen y las guardo frías.